Cuando hablamos de sepsis, estamos hablando de una verdadera carrera contra el tiempo. Cada minuto, cada decisión puede cambiarlo todo. Hoy vamos a desglosar las estrategias más importantes de las nuevas guías para 2026, enfocándonos en cómo manejar la infección, que es al final el corazón de esta batalla. A ver, para meternos de lleno en cómo se combate la sepsis, vamos a seguir el mismo camino que recorrería cualquier profesional de la salud. Primero, entender la dimensión del problema. Después, actuar contra reloj, elegir las armas correctas, atacar la infección de raíz y finalmente, saber cuándo es momento de retroceder. Bueno, arranquemos por lo primero. ¿Qué tan grande es este problema en realidad? Y sobre todo, ¿cuál es el primer gran obstáculo? Y bueno, ¿por qué tanta urgencia con la sepsis? La respuesta es un solo número, pero es demoledor. 13 millones. 13 millones de vidas perdidas cada año en todo el mundo por sepsis. Con una cifra así, se entiende por qué cada segundo cuenta, ¿no? Claro, pero en la vida real, un diagnóstico de sepsis casi nunca es un sí o un no rotundo. Y las nuevas guías lo saben. Por eso proponen estas tres categorías: definitiva, probable y posible. Esto no es solo una clasificación, es como una brújula. Es lo que nos va a guiar en la decisión más crítica de todas: ¿qué tan rápido tenemos que actuar? Ok, entonces ya tenemos una sospecha de sepsis. En ese momento, ¡pum!, arranca el cronómetro. Vamos a ver cuáles son esas primeras movidas, esas acciones que de verdad hacen la diferencia. Lo primerito, y esto es una recomendación con mucha fuerza en la guía, es tomar hemocultivos. O sea, hay que saber contra qué estamos peleando. Pero el cuándo lo tomamos es clave. Tiene que ser antes de los antibióticos. Y la razón es puramente matemática, como vamos a ver. Y aquí está el porqué, bien clarito. Miren estos números. La chance de que un hemocultivo dé positivo baja de más de un 31% a menos del 20% después de la primera dosis de antibiótico. O sea, perdemos casi el 40% de nuestra capacidad para saber qué bicho es. Es una cantidad de información vital que simplemente no podemos darnos el lujo de perder. Ok, cultivos en proceso. Ahora viene la gran decisión: ¿cuándo empezamos con los antibióticos? Este esquema es como el mapa del tesoro de las guías, y todo se resume a dos preguntas. Primero, ¿el paciente está en shock? Y segundo, ¿qué tan seguros estamos de que esto es sepsis? Fíjense que si hay shock o si la sepsis es definitiva o probable, no hay que pensar mucho, nos vamos por la vía rápida: actuar ya. Y ese mapa se traduce en dos ventanas de tiempo bien definidas. La primera es la de menos de una hora. Menos de una hora. Esta es la zona roja, la de máxima emergencia, para pacientes en shock o con una altísima probabilidad de sepsis. Aquí no hay tiempo para dudar. Pero luego está la segunda ventana, la de hasta 3 horas. Esta es para los casos de sepsis posible sin shock. Nos da un pequeño respiro, un chance para reevaluar y así evitar el uso innecesario de antibióticos. Listo, ya definimos el cuándo. Ahora vamos al qué. O sea, ¿qué antibióticos vamos a usar para arrancar? A esto le llamamos terapia empírica. Y es una decisión, súper compleja, porque la tomamos con poca información, pero con consecuencias gigantescas. Y la primera gran pregunta es, ¿necesitamos irnos con todo y cubrir a las famosas superbacterias, los patógenos multiresistentes o MDR? Porque claro, usar esos antibióticos de amplio espectro cuando no se necesitan solo alimenta el problema de la resistencia. Así que esta decisión tiene que ser bien pensada. Para decidir esto, las guías nos dicen que hay que chequear ciertos factores de riesgo. Es como una lista de verificación. ¿Sabemos si el paciente ya tuvo antes una de estas bacterias resistentes? ¿Ha estado hospitalizado mucho tiempo? ¿O ha recibido muchos antibióticos últimamente? Si la respuesta a estas preguntas es sí, entonces hay que pensar seriamente en una cobertura más amplia. Si no, la recomendación es ser más conservador. Siguiente pregunta en la lista: los hongos. Sabemos que pueden ser letales en sepsis, pero ¿los tratamos de entrada en todos los casos? La respuesta corta es, en general, no. Las guías de hecho sugieren no hacerlo de rutina, pero, y este es un gran pero, hay que considerarlo sí o sí en pacientes de alto riesgo. Hablamos de gente con el sistema inmune debilitado, que lleva mucho tiempo en el hospital o con una infección que viene del abdomen. Y llegamos a la última gran duda sobre la cobertura inicial: los anaerobios, esas bacterias que viven sin oxígeno. ¿Nos preocupamos por ellas o no? Acá la cosa cambia. La decisión no depende tanto de los factores de riesgo de la persona, sino casi por completo de una sola cosa: ¿de dónde creemos que viene la infección?
¡Exacto! Aquí la clave es la localización. Las guías son súper específicas. Si sospechamos que la infección viene del abdomen, del tracto ginecológico o de esas infecciones de piel feas que avanzan rápido, bueno, ahí la cobertura para anaerobios es fundamental. En cambio, si pensamos en una neumonía, por ejemplo, normalmente no es necesaria. Ahora, un punto clave. Pensaríamos que con los antibióticos ya está, ¿no? Pues no. El tratamiento de la sepsis va más allá de solo dar medicamentos. A veces hay que ir físicamente a la raíz del problema. Y a eso se le llama control del foco infeccioso. El plan de acción es simple y directo. 1. Evaluar rápido si hay un problema anatómico. 2. Diagnosticarlo bien. ¿Es un absceso que hay que drenar? ¿Algo perforado que hay que reparar? Y 3. Actuar. Las guías dicen que idealmente esto tiene que pasar en menos de 6 horas. ¿Por qué? Porque si no controlamos el foco, los antibióticos, por mejores que sean, pueden no servir de nada. Y bueno, ya para ir cerrando, llegamos a una de las partes más difíciles y, la verdad, más elegantes del manejo. No se trata de cómo empezar, sino de cómo y cuándo parar. Es el arte de la desescalada. A ver, empezamos con antibióticos fuertes por pura necesidad para cubrir todo lo posible. Pero mantenerlos tiene sus riesgos. Generan más resistencia, pueden ser tóxicos para los órganos y hasta abren la puerta a otras infecciones. Por eso, desescalar, o sea, reducir o enfocar el tratamiento, es un objetivo central. Es jugar inteligentemente. Y miren, esta es una de las recomendaciones más contundentes de toda la guía. En el momento en que los cultivos nos dicen, es esta bacteria y es sensible a este antibiótico, se debe ajustar la terapia, así con todas las letras. Esto significa cambiar a un antibiótico más específico o quitar los que ya no hacen falta. Pero, ¿y si los cultivos salen negativos? Pasa mucho. Bueno, si la persona está mejorando, las guías sugieren que también deberíamos pensar en desescalar. Ojo, esta es una sugerencia que depende mucho del juicio clínico, pero la idea de fondo es la misma. Hay que estar reevaluando constantemente si de verdad se necesita cada antibiótico que se está administrando. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? En un mundo donde la resistencia a los antibióticos es una amenaza cada vez más grande, ¿será que nuestra mejor arma no es un nuevo medicamento superpoderoso, sino usar de forma más inteligente los que ya tenemos? Parece que el futuro del tratamiento de la sepsis está justo ahí, en ese balance perfecto entre ser agresivos al principio y muy prudentes al final. Gracias por habernos acompañado en este análisis.